Bueno, muchísimas gracias, Elena, y muchísimas gracias a toda la organización del evento. Para mí es un placer y un honor estar aquí con vosotros hoy. Y sin más dilación, voy a pasar a hacer una pequeña presentación, a contaros el trabajo que estamos haciendo y un poco el impacto que va a tener eso en el mundo que viene. Lo primero es presentarme un poco y deciros quién soy. Seguro que muchos os podéis relacionar y veros como pues, de una manera multifacética, ¿no? Como ingenieros, como lingüistas, como científicos y también en vuestros roles más personales como madre o como consejera de empresa o como conferenciante. Todos tenemos muchos aspectos. En mi historia personal, lo que es relevante aquí es quizás mi trayectoria desde la fundación de la empresa Indices, Intelligent Data Systems, que fundamos como un spin-off de la Universidad de Sevilla y que se dedicaba al desarrollo y diseño de asistentes virtuales inteligentes con lenguaje natural. Entonces fue la verdad una aventura súper interesante que me ha llevado a donde estoy hoy. La empresa fue adquirida por Intel y a partir de ahí pues me trasladé al Silicon Valley a trabajar aquí en su centro y luego pasé a trabajar en Amazon, luego en Roku y actualmente, como ya sabéis, pues soy la directora senior de estrategia de investigación en inteligencia artificial de Google. Cual es un placer y os enseño una foto muy divertida de nuestro primer día en Google donde nos hacen llevar estos sombreritos de nubes que dicen mucho de cómo es la empresa y cómo nos comportamos. Entonces voy a empezar a hablar de hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos como sociedad, qué son las cosas que están pasando a día de hoy, cuáles son, digamos, esos puntos a los que tenemos que prestar atención que van a definir nuestro futuro. Estamos en lo que algunos han denominado la segunda era de la máquina, la computación y la inteligencia artificial. Entonces, de acuerdo, por ejemplo, a consultorías como Gartner y demás, hay determinadas tecnologías y tendencias que van a tener un impacto, que ya están teniendo un impacto brutal en nuestra sociedad tal y como la vemos y en cómo se ve el futuro. Una de ellas es blockchain o Internet de las cosas que conecta a todos los dispositivos o incluso lo que es la capacidad de computación en el dispositivo en oposición a la nube y los cambios fundamentales que eso implica de cara a cómo se procesa la información, a la privacidad, etc. El aumento de las capacidades humanas a partir de la tecnología. Estamos hablando de un futuro tangible en el que, bueno, pues los humanos vamos a ser capaces de hacer, somos ya capaces de hacer más cosas de lo que naturalmente somos posibles, entonces hay una evolución y una proyección de esa evolución. Y luego, por supuesto, también quantum computing, hace prácticamente un año o así anunciamos desde Google que ya se había conseguido la supremacía cuántica, que es uno de los pasos fundamentales para hacer que el quantum computing sea funcional. Entonces, estamos hablando de pasos agigantados en muchísimos aspectos que tienen un impacto fundamental en la sociedad. Y, por supuesto, en lo que yo más trabajo, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está cambiando no solamente la forma que tenemos de ver las cosas, sino cómo nos relacionamos con el mundo y cómo nos relacionamos entre nosotros mismos. El aprendizaje automático, con el que mucho espero estéis ya familiarizados, es una nueva forma de crear sistemas que resuelven problemas, que se enfrentan a algún tipo de pregunta o algún tipo de problema y lo resuelven por sí mismos. Porque los sistemas basados en reglas, que son sistemas simbólicos y anteriores a los que estábamos más acostumbrados antes del boom del aprendizaje automático, pues no pueden predecir la variabilidad del mundo real. Y a mí esta foto en particular me parece muy divertida porque ¿quién se le ocurriría comparar una Magdalena con un chihuahua? Y sin embargo veis la complejidad de distinguir entre una foto y otra. Entonces, ¿cómo funcionan estos sistemas? Pues estos sistemas son una serie de redes neuronales, una serie de capas neuronales donde se introduce un input, donde pasan una serie de cosas dentro de, se activan ciertas neuronas y donde hay un output. Y ese output pues te da una respuesta, una predicción sobre por lo que sea el problema que estás planteando. En este caso del ejemplo, si es un gato o es un perro. Pero los avances en inteligencia artificial han sido espectaculares y se han acelerado de una manera brutal. Un ejemplo que me encanta presentar es como el nivel, digamos, de precisión que teníamos en el 2011 en el estado del arte y cómo eso ha evolucionado en muy pocos años a un nivel ya superior al que tenemos los humanos. Estamos hablando de que en el 2016 el nivel de humano, que es un 5%,
pues ya las máquinas son capaces de hacerlo a un 3%, es decir, un nivel superior. ¿Qué se requiere para hacer aprendizaje automático? Pues 4 ingredientes claves. Son datos, básicamente, cantidad y calidad de datos para entrenar esos modelos, los algoritmos y las herramientas necesarias para construir esos modelos, la capacidad de computación, que era una barrera fundamental ha sido una barrera fundamental durante muchos años, y como veis con los avances en computación y capacidad de procesamiento y la perspectiva de utilizar quantum computing o computación cuántica, pues estamos avanzando a pasos agigantados. Y por supuesto, la capacidad técnica de los equipos encargados de todo esto. Eso es lo que hace la magia. En realidad podemos ver el mundo que viene como empresas que son generadoras de inteligencia artificial, empresas que son usuarias de inteligencia artificial y empresas que son beneficiarias de inteligencia artificial. Pero la realidad es que todo tiene que ver con la inteligencia artificial, ya sea en una faceta o en otra, o incluso en una combinación de todas en sí. Entonces podéis imaginar el impacto que ya está teniendo la inteligencia artificial y que va a continuar teniendo conforme vamos avanzando en el tiempo. Desde Google, pues, nuestra misión fundamental es organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Entonces, podéis imaginar el impacto que el uso del aprendizaje automático y la inteligencia artificial en general ha tenido. De hecho, ha sido una escalada exponencial desde antes de que existiera el aprendizaje automático o pudiera ser usado de forma efectiva, ahora que prácticamente en todas las facetas de todas las cosas que se hacen, pues hay algún tipo de impacto de la inteligencia artificial. Pero es fundamental que todo el mundo tenga acceso y que se desarrolle para el beneficio de todos. Por eso desde Google también lo que hacemos es, tenemos unos principios muy fundamentales de los usos debidos de la inteligencia artificial y de las líneas rojas que no debemos cruzar nunca. Entonces, lo que es importantísimo también de la inteligencia artificial, que se basa en datos y que genera modelos que toman decisiones, es que haya diversidad de voces, haya un acceso universal y que además sea una experiencia o un desarrollo inclusivo y seguro. O sea, asegurar todo este tipo de cosas es fundamental. Lo cual, los 4 principios fundamentales, digamos, que tenemos son confianza, transparencia, control y seguridad. Podéis imaginar cómo podemos apostar por un futuro más seguro en tanto en cuanto sea transparente, en cuanto haya confianza y se ceda el control, por ejemplo, de los datos y demás a los usuarios. ¿Cuáles son este tipo de cosas que hacemos, que podemos hacer, que están ya impactando, que están cambiando la forma que tenemos de percibir el mundo y que van a seguir teniendo un impacto fundamental conforme vayamos avanzando? Pues, por ejemplo, los automóviles autónomos, la empresa de Alphabet Waymo, que tiene más de 3 millones de millas, y de hecho esa cifra está ya, digamos, obsoleta, son muchos más millones de millas, pero os podéis imaginar cómo estamos a punto de hecho hay muchísimos automóviles ya en la carretera y muchísimas previsiones de ciudades enteras que ya están dando paso a los automóviles. Esto está cambiando la forma de entender no solamente el transporte humano, pero el transporte de mercancías y demás. Los grandes beneficios sociales que se pueden deducir de aplicaciones como la detección temprana de enfermedades, como la corrección de imágenes por satélite, la optimización de centros de datos, las aplicaciones a la agricultura y la ganadería detectando plagas o detectando problemas, haciendo que el tráfico sea más eficiente o que otras cosas sean más eficientes, que fábricas sean más eficientes, que se produzcan menos emisiones de carbono. En fin, hay muchísimas aplicaciones que son interesantísimas, que tienen que ver con incluso la protección de los animales, la protección del Amazonas, la introducción o la mejora del filtrado de sonido para que las ayudas, los audífonos funcionen mejor, la detección del cáncer, el diseño de nuevas medicinas, concretamente en todo lo que estamos pasando la pandemia con el COVID-19, pues el uso de la inteligencia artificial ha tenido un impacto fantástico en muchos aspectos, tanto en el desarrollo de las vacunas en sí mismas, como en lo que ha sido la prevención y la gestión de los recursos para su distribución o para la prevención del contagio, para el seguimiento de esos contagios y ese tipo de cosas. La combinación de la robótica y la visión artificial, digamos, es algo que a mí personalmente me interesa muchísimo, porque es como vamos creando esa confluencia, esa convergencia de distintos tipos de aplicaciones de inteligencia artificial para crear entidades y crear mecanismos que son mucho más inteligentes y que se parecen mucho más a lo que hacemos los humanos, que somos naturalmente multimodales.
decir, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que olemos, lo que sentimos, al final es lo que influencia cómo interaccionamos con el mundo, con lo cual vamos en esa dirección, en cómo percibir el mundo de una manera multimodal. El descubrimiento de nuevos planetas. ¿Y por qué es esto tan interesante? Pues es interesante precisamente porque la inteligencia artificial ha sido la que ha facilitado no solamente que se haga ese descubrimiento, sino que se haga por personas que no son astrofísicos ni personas especializadas en el tema. Entonces estamos hablando de una herramienta que lo que hace es permitirnos o permitir a personas con distintos tipos de expertise, con distintos tipos de formación y de experiencia, trabajar a unas escalas y con un potencial de impacto nunca visto antes. Entonces estamos hablando de una explosión casi renacentista, por decirlo, estamos hablando de la cuarta revolución industrial que muchos expertos ya están mencionando. Uno de los descubrimientos o de los hallazgos más recientes ha sido el desdoblamiento de proteínas, que era un reto, digamos, que lleva mucho tiempo vigente y que no habíamos sido capaces de solventar hasta que una de las empresas de Alphabet, DeepMind, ha conseguido darle solución al problema utilizando la inteligencia artificial. Pero lo que a mí me toca más de fuerte, más cercanamente, es la inteligencia conversacional, que es a lo que me dedico. Y como habíamos visto antes, tenemos pues esa misión como Google de gestionar la información, y de una manera análoga tenemos también un principio para definir cuál es nuestra misión dentro del mundo de la inteligencia conversacional, que es entender, modelar y mantener conversaciones humanas inteligentes que generen confianza, den acceso universal a la información útil y cedan el control de los sistemas y dispositivos a los usuarios. Como veis, siempre de una manera muy coherente con esos principios en los que gestionamos, pero cedemos, somos transparentes y cedemos ese control a los usuarios, porque en realidad cuando tienes una herramienta tan potente como la inteligencia artificial, como ya decíamos anteriormente, esa filosofía es dar acceso y control a los demás. Uno de los impactos más interesantes fue hace muy poquitos años, cuando salió BERT, creo que fue en el 2017, y tuvo un impacto fundamental en cómo hacemos los sistemas conversacionales. Los que estéis involucrados, digamos, en todo lo que es la inteligencia artificial, probablemente estéis familiarizados con lo que son los transformers, pero estamos hablando de cantidades masivas de datos con modelos preentrenados que pueden ser entrenados para otras cosas y utilizados para otras cosas, que ha cambiado la forma de hacer las cosas. ¿Y por qué es esto interesante? Porque vais a ver una progresión, otra vez, exponencial del uso de estos modelos y el impacto que están teniendo en nuestra perspectiva de lo que se puede hacer con ellos. El siguiente, por ejemplo, saltándonos, por supuesto, lo que está pasando fuera de Google, que todo estoy segura de que conocéis pues, otro tipo de herramientas parecidas, pues, por ejemplo, es el MT5, que es un modelo multilingüe entrenado en más de 101 idiomas, que ya estamos hablando de unas cantidades que sobrepasan quizás la forma de ver y analizar desde un punto de vista humano la cantidad de datos que estamos hablando. El siguiente paso es MAM, que es un modelo unificado multitarea, que es 1000 veces más potente que BERT. Si ya BERT era algo enorme que daba una cantidad, digamos, cambió la forma de hacer las cosas a través de los transformers, estamos hablando de que en muy poco tiempo, en muy poquitos años, sale otro modelo que es 1000 veces más potente, que está entrenado en 75 idiomas y que te permite ahora no solamente tratar con texto y lenguaje natural, sino que te permite hacer cosas multimodales. Estáis viendo esa progresión que podríamos haber anticipado que podrían haber sido décadas y que, sin embargo, a través de la inteligencia artificial y a través de esos avances en computación, pues se están acelerando de una manera exponencial. Y, por supuesto, el último que probablemente hayáis oído hablar, que es Lambda, que ya no estamos hablando de billones de parámetros. Bueno, billones en español es diferente de billones en inglés. Entonces, billones en inglés, que es como está puesto aquí, son 9 ceros, en español son 12, y lambda estamos hablando de trillones en inglés, que no en español, que siguen los billones en español, es decir, estamos hablando de 12 ceros. Estamos hablando de cantidades bestiales de parámetros
para entrenar este tipo de modelos. Incluso han salido otros modelos posteriormente que tienen más cantidad. La buena noticia es que a pesar de que la generación, digamos, la necesidad computacional para entrenar estos modelos es enorme, también lo que es la optimización, digamos, de esos modelos con el hardware específico lo que hace es que no sea igual la progresión de la necesidad energética que genera el modelo a la cantidad de datos que se van gestionando. De hecho, vamos decreciendo esa cantidad también, lo cual tiene un impacto muy positivo en la gestión de la energía. Pero lo más interesante de todo esto es que a pesar de los avances que estamos teniendo, que es impresionante, y os animo a que veáis las conversaciones con Lambda, porque realmente parece que estás hablando con una entidad inteligente, aunque en realidad lo que Lambda hace es darte una respuesta que una persona consideraría razonable en ese momento. En realidad no está pensando ni procesando de una manera inteligente, está gestionando cuál es el siguiente paso que parece razonable, digamos, de una manera casi estadística, ¿no? Pero hay limitaciones fundamentales que, aunque no lo parezca, también nos tenemos que enfrentar a ellas. Desde el punto de vista científico, pues estamos todavía batallando con esos retos. Como por ejemplo, pues este tipo de modelos pues, generan alucinaciones, es decir, se inventan información o no es posible todavía controlarlos con el grado de certidumbre que nos gustaría, o generan una impresión antropomorfista de su capacidad, de su empatía, de su inteligencia y demás, cuando en realidad no son procesos que están realmente ocurriendo. O sea, hay cuestiones de privacidad, cuestiones de gestión de tiempo, cuestiones de seguridad, del coste computacional, de su gestión, de la posibilidad de que puedan utilizar o no operaciones matemáticas, de lo que recuerdan o lo que querríamos que nos recordaran y que olvidaran, de la explicabilidad de esos modelos. Todavía quedan un montón de retos, pero como veis, la progresión es tan acelerada que es casi imposible estar al día a menos que esté todo el día leyendo qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué es esto importante? Si esto es una charla inspiracional. Porque lo que he querido mostraros es cómo está cambiando el mundo, a qué velocidad estamos cambiando. Si algunas de estas invenciones o de estos avances los hubiéramos plasmado hace unas cuantas décadas, pues los saltos entre una y otra, la progresión hubiera sido mucho más lenta. De hecho, podéis ver muchos expertos pues, han trazado la línea de tiempo y sin embargo estamos en un tiempo, en una época, en un momento en el que esta progresión es tan exponencial que es difícil seguir, que es difícil ver el futuro, que es difícil ver cómo vamos cambiando las cosas. Y la cuestión es qué papel vais a jugar vosotros, qué papel vais a jugar como personas individuales, como empresas o como ciudadanos. Y es que muchas veces, pues cuando estamos pensando qué papel vamos a jugar, pues esto se piensa desde el punto de vista pues, simplemente puramente ingenieril. Es decir, yo soy un ingeniero, puedo hacer estas cosas o no. Pero es que yo soy de humanidades. Bueno, y yo también soy de humanidades. Eso no debería ser una barrera. De hecho, las humanidades tienen un papel fundamental que jugar en el desarrollo de la inteligencia artificial. Porque no nos olvidemos que la inteligencia artificial tiene el objetivo de ayudarnos a nosotros como humanos a hacer las cosas mejor, a hacerlas más rápidas, a liberarnos de algunas tareas que ya sean pues, tediosas o peligrosas y demás. Pero si no entendemos la naturaleza humana, ¿cómo vamos a saber hacia dónde debemos ir? Entonces, las humanidades son una parte fundamental del futuro y no son una excusa para no involucrarse en la decisión del mundo que viene. Hay una cuota muy interesante que me gusta de Helen Keller, que nunca se debe gatear cuando se tiene el impulso de volar. Cuando alguien ve el potencial de estas tecnologías y ve lo que podemos hacer, a lo que hay que hacer es volar, lo que hay que hacer es saltar al vacío y dar un paso adelante e involucrarse, aprender y nunca dejarse pues, apabullar, digamos, de alguna manera por la complejidad de la materia en sí. Otra faceta es la edad. Es que yo soy muy joven y en realidad pues todavía no sé dónde centrarme porque hay tantas cosas, el futuro está cambiando, no sé, veo una incertidumbre o yo soy ya muy mayor y ya no sé de estas cosas y en realidad pues la edad es un problema pues porque yo he aprendido a vivir de una manera y no conozco estas herramientas y no estoy involucrada y la realidad es muy distinta. La realidad es que tanto si eres joven es un momento tan especial para estar viviendo, para ver cómo el futuro está cambiando y para ver cómo las generaciones futuras vamos a alcanzar metas que a día de hoy casi nos parecen inconcebibles. Y como personas que somos un poquito mayores, pues tampoco hay una excusa.
en realidad son limitaciones que nos autoponemos o que la percepción de otros nos da. Pero la realidad a día de hoy es que la esperanza de vida se ha ido incrementando en décadas, gradualmente. De hecho, cuando cogí estos datos, la esperanza de vida en España es de 83,61, en Mónaco de 89, pero se habla ya de que han nacido los niños que van a vivir más de 150, 160, 170 años. Estamos hablando de unas expectativas de vida muy altas, estamos hablando de un nivel, una calidad de vida mucho mayor. Las personas de más de 50 años ya no se definen por su edad, sino por la intensidad con la que viven su vida. Entonces estamos hablando de que en una sociedad donde estamos definiendo con herramientas tan poderosas como la inteligencia artificial, la voz y la experiencia de las personas más jóvenes y las personas más mayores es fundamental para que definamos una sociedad equilibrada que vaya en la dirección correcta, con lo cual la edad no es una excusa. Estamos en España y España no es un líder a día de hoy en tecnología o no es un líder en inteligencia artificial o no es como el Silicon Valley o no es como... Y en realidad es cierto que obviamente hay sitios en el mundo como el Silicon Valley que son la meca de la tecnología, pero en España tenemos una cantera de talento, unas universidades que son excepcionales a nivel mundial, una formación, una inteligencia. Tenemos todos los ingredientes que necesitamos más allá de tener la confianza en nosotros mismos. Estamos en un mercado global, en un mercado donde no compites con tu vecino, compites con el resto del mundo. Y como tales tenemos que pensar que el ser o estar en España no es ningún tipo de barrera, sino todo lo contrario. Son las cartas con las que te ha tocado jugar y hay muchas ventajas que te da estar en España. Lo que tenemos que hacer es tener un plan, utilizar los recursos de manera inteligente y creer en nosotros mismos para poder dar el salto. Porque yo os garantizo que estando en el Silicon Valley puedo ver que no nos falta de nada, que no hay menos talento, que no hay menos inteligencia, todo lo contrario, hay una cantera espectacular de talento. Porque como decía Alex Walker, la forma más común en que la gente renuncia a su poder es pensando que no tiene ninguno. Si siempre piensas que no puedes porque eres mujer, porque no estás en el sitio correcto, porque estás en un país donde la tecnología es más complicada o hay menos inversión, porque tienes una cierta edad, si ya todas esas barreras que tienes son las que te impiden, nunca vas a llegar. Siempre tenemos que pensar que sí que se puede y os garantizo que hay formas de hacerlo. Estamos en una carrera, estamos en una competición, estamos avanzando a pasos agigantados. La cuestión es qué papel queremos jugar. Si queremos estar involucrados en la carrera y competir y esforzarnos y entrenar y dar todo lo que tenemos, o queremos ser simplemente espectadores y criticar lo que se está haciendo, pero simplemente desde el sofá o desde la grada. Hay que ver si nos queremos involucrar o nos queremos involucrar. Y la verdad es que no hay un camino, no hay una receta mágica para avanzar en esta dirección. Voy a utilizar un dicho que es muy nuestro, de Antonio Machado, que es: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Somos nosotros los que tenemos que marcar ese camino. Aunque podamos utilizar como ejemplo e inspiración lo que se han hecho en otros países, lo que se han hecho en otras ciudades, lo que se han hecho con otras empresas y demás, somos nosotros los que tenemos que cavar o que pavimentar el camino hacia donde vamos y abrir nuevas fronteras. Y que no nos confundamos. La razón por la que estamos hoy aquí es porque ha habido otros que han abierto esos caminos, que no solamente se han preocupado de avanzar ellos, sino que se han preocupado de facilitar que otros avancen detrás. Y es un poco el rol que tenemos que jugar todos. No solamente aventurarnos y dar el salto y verdaderamente prepararnos para esa aventura y asumir el riesgo que eso conlleva, pero también preparar el camino para lo que viene detrás. Y con eso os agradezco muchísimo vuestro tiempo y muchas gracias.